No se preocupen, yo les aviso. Estamos a 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Live. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen en este programa Jóvenes y Política. Es un programa desde la Gira de la Esperanza para todos los jóvenes de todo el país que nos siguen los miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde. Podemos todavía poder ver las sesiones pasadas a través del Facebook y a través de la plataforma para todos los que están inscritos. Bienvenido, Sandy, director del programa. Muy buenas tardes, buenas noches ya casi. Como ha dicho Lizzy, estamos una tarde más, estamos aprovechando los miércoles y los viernes para conversar sobre sociedad, sobre política, sobre cultura. Y hoy tenemos a la señora Juliana Casia, quien nos va a acompañar estas dos sesiones. Juliana es bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Tiene una maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra y es directora de la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Te damos las gracias, Juliana, que estés con nosotros. Juliana nos va a hablar sobre las distintas ideologías, ¿no? Las distintas ideologías que actualmente corren por ahí, andan por ahí, y qué bueno que alguien con conocimiento nos ayude, ¿no? Y ayude a los jóvenes a reflexionar sobre estos conceptos, porque todavía hay mucho que aprender, ¿no? Siempre. Muy bien, Juliana, te damos las gracias y que sepas que acá hay un grupo pequeño que se va incrementando poco a poco en Zoom. Hay un grupo más grande de inscritos en Facebook y que lo miran por Facebook, pero hay otro más grande que te ve también por distintas redes sociales. Te agradecemos. Gracias. Muchísimas gracias, Sandy. Encantada. Gracias a todo el equipo del CART y a todos los asistentes, ¿no? Creo que es un tema importante cuando queremos hablar de realidades no solamente culturales, sino políticas, porque, bueno, desde siempre las ideologías están presentes, ¿no? Y hoy vamos a hablar de precisamente una, que es la ideología de género, ¿no? Tú me indicas, Sandy, cuándo empezamos, por favor, o quién... No, adelante. Ya la sala es tuya y Okay. Habrán preguntas por chat o directas. Cualquiera puede levantar la mano o participar y ya tú moderas o te ayudamos también. Perfecto. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, para más o menos tener claro de lo que vamos a hablar, ¿no? Hoy hablamos, voy a iniciar, hablamos mucho de lo que es la ideología, ¿no? El tema de hoy es precisamente ese, la ideología. Y claro, y las personas, por ejemplo, cuando hablamos y hemos tenido todos estos debates públicos de la ideología de género o el enfoque de género en la currícula de educación escolar básica, mucha gente se ha preguntado, oye, ¿qué es esto de la ideología de género? ¿No? Porque a veces los debates se centran en si es ideología, si es enfoque, si es teoría, ¿qué es, no? ¿Qué es esto del género? Y un poco lo que yo quisiera es explicar por qué las personas que están en contra de este género o de este enfoque de género le dicen ideología, ¿no? Y por qué las personas que promueven el género no le dicen ideología. La idea es, a ver, un poco a las personas que nos están escuchando, entender que poder abarcar en una hora todo lo que propone el género con todas sus aristas es muy complicado, porque como vamos a ver más adelante, lo que propone el género es un cambio de la postura antropológica de Occidente. Bueno, hablo de Occidente porque es donde más se habla de género, ¿no? En países musulmanes y tal, ni siquiera pues se discute este tipo de cosas, ¿no?
Entonces es una propuesta, como vamos a ver, de cambio de paradigma antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo voy a explicar con mayor detalle más adelante, pero es una manera diferente de entender, concebir y aproximarse a lo que es el ser humano y su conducta. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la ideología cuando hablamos de ideología de género? O sea, ¿por qué le dicen ideología? ¿Qué acepción se usa? La acepción que se usa de la ideología de género es la que describe un sistema de creencias que alguien genera, ¿no?, en su cabeza o en algún papel, digamos, ¿no?, y pretende plasmarlo en la realidad. Normalmente, un científico, la ciencia o una persona que investiga, lo que hace es realiza una hipótesis, elabora una hipótesis, y luego esa hipótesis, mediante lo que se llama el método científico, yo estoy simplificando, si hay aquí algún científico o hombre de ciencia me perdonará, pero es simplemente para poder explicarlo de una manera simple. Lo que hace es elaborar una hipótesis y luego de someter estas hipótesis a un proceso, a un método, la valida y se convierte en teoría o simplemente se descarta. En la ideología, en esta acepción funciona al revés. Funciona que una serie de personas o una persona elabora una hipótesis y la quiere imponer en la realidad. Así esta no responda o no corresponda con lo natural, con lo científico, con el fenómeno que normalmente puede suceder. Y eso es algo como vamos a verlo más adelante en la siguiente sesión, por eso no me voy a detener acá, de nuestra cultura, en la cual en estos tiempos ya pues posmodernos es un tiempo de la posverdad, ¿no? Donde no importa tanto, no importa nada, digamos, lo que la realidad nos diga, lo que está externo a mí me dicte, sino importa lo que yo quiero o lo que un grupo de personas quiera para que simplemente eso se valide, se autolegitime, ¿no? Y se vuelva una teoría, un enfoque, y algo que el resto de personas deberían asumir. Y acá yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque una ideología en esta acepción, al no corresponder a la realidad, a la ciencia, a lo natural, no estoy hablando de religión bajo ninguna circunstancia, estoy hablando de hechos objetivos, la única manera que tú puedas lograr que un grupo mayoritario de personas se adhieran a ellas, la adopten e inclusive puedas distribuir, digamos, esta ideología es a través de las leyes, ¿no? Imponerlas, porque el sentido común, la mayoría de gente va a decir, oye, esto es un poco raro, no es natural, o no es científico, o no me hace bien, o no nos hace bien en la sociedad, no quiero hacerlo, pero un grupo de personas está interesado y te lo va a imponer. Por eso es que hablamos, y es tan relevante hablar de ideología de género cuando estamos llevando un programa de formación política. Porque es a través de la política donde estas ideologías toman fuerza y las personas buscan a través de la política o del ejercicio de la política sacar adelante sus agendas. Una característica fundamental de la ideología en la acepción que estamos describiendo es que parte de una premisa falsa. Porque como no corresponde en la realidad, ¿no? Es alguien que dice, por ejemplo, que los chanchos vuelan, ¿no? Y claro, nosotros basta ver que no vuelan los chanchos para decir eso no es, pero se va a generar una serie de mecanismos, como les decía, a través de la educación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, como lo voy a describir más adelante, en la cual vamos a hacer que la gente acepte que los chanchos vuelen porque simplemente alguien lo quiso. Para que una ideología también se imponga, es necesario aceptar esta premisa falsa como verdadera y por lo tanto, al aceptar esta premisa falsa, vamos a aceptar las consecuencias lógicas que devienen de aceptar
esta premisa falsa. Yo se los voy a graficar con un ejemplo. La ideología nazi es la ideología, digamos, que todos, de alguna manera aquí presentes, podemos decir fue nefasta, ¿no? Porque en el género de repente todavía podemos decir algunos, es algo que quieren poner que es igualdad de oportunidades, ¿no? Es la educación sexual, etcétera, ¿no? Pero yo la idea acá es ir desarrollando la idea de por qué esta postura es ideológica y no científica, ¿no? La ideología nazi parte de una premisa que es la siguiente: la superioridad de la raza germánica, ¿ok? Hay la superioridad de una raza. Si yo acepto esta premisa como verdadera, ¿no? Inmediatamente al decir que hay una raza superior, yo ya estoy asumiendo que el resto de razas son inferiores. ¿Sí o no? Hay una raza superior, por lo tanto yo acepto que hay razas inferiores. Por lo tanto, si hay razas inferiores y estamos hablando de una comunidad, de una sociedad, de un estado, lo más lógico que es que nos gobiernen los inferiores o nos gobiernen los superiores. Lo más lógico va a ser que nos gobiernen, ¿no? Los alemanes, pues, ¿no? Si son superiores en inteligencia, etcétera, etcétera. Estoy simplificando, ¿por qué? Porque para que esto haya pegado, hubo educación, hubo ciencia, ¿no? Los científicos que supuestamente hacían todos estos experimentos donde demostraban la superioridad del hombre alemán, etcétera, etcétera. Teníamos a Goebbels haciendo su propaganda. Entonces, había todo este mecanismo por el cual algo que hoy nos suena tan nefasto y tú dices, ¿cómo alguien pudo aceptar algo así? Sucedió. Si tenemos, ¿no?, que los alemanes son superiores, de hecho va a haber un montón de gente, el loquito, evidentemente, que va a decir, oiga, señor alemán, o señor Hitler, o señor nazi, su premisa me parece nefasta, no la acepto. Entonces va a venir el señor que ya tiene poder, tiene militares, tiene todo, y te va a decir, mira, que tú no aceptes que hay una raza superior, solo evidencia que eres inferior, que no te da la inteligencia, que eres retrógrado, que eres un tal por cual, un antisistema, un antiderecho, un anticientífico, lo que sea. Y como no te dejas, yo voy a tener que tomar las armas y el poder para que tú finalmente te adhieras. Entonces, la cosa va avanzando y lógicamente, si tú tienes una raza superior, es bien ridículo pues poblar la humanidad con inferiores, pues, ¿no? Entonces exterminemos las razas inferiores y repoblemos con el superhombre la humanidad. Y simplemente acabas en esto, ¿no? O sea, ya todo el mundo lo ha visto en la historia y eso pasó. Lo mismo ha pasado con el comunismo, ¿no? Con la misma lógica, y está volviendo a pasar con el comunismo, como podemos ver ahora en distintos países, con el nacionalismo y las demás ideologías que hemos visto, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es, oiga, señor, lo que usted dice es falso, nadie se adhiere, nadie le dice nada y simplemente no hubiera existido el nazismo. Eso es una ideología. Con este ejemplo, yo les quiero decir qué propone el género para ver si es o no ideología, ¿ok? Al momento de hacer la presentación, mis dibujitos mi animación se ha puesto toda con errores, ahí todavía lo falso no debería salir. Pero ¿qué propone o qué dice el género, el enfoque famoso de género? Lo que dice el enfoque de género es que el ser humano no es ni hombre ni mujer. El ser humano es como que fuera una tabla rasa donde que yo, Juliana Caxia, ¿no?, mis genes o mis cromosomas, mejor dicho, sean XX y las del señor Sandy Cáceres sea XY, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo vaya a
ser, no hacer, sino ser. Que lo que yo voy a hacer lo construyo a través del hacer. Voy a detenerme acá para que no sonar tan enredado. Yo soy mujer. El ser humano es un ser sexuado binario, o es hombre o es mujer. Con mi ser mujer y mi sexualidad, yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo ser heterosexual, puedo ser célibe, puedo ser bisexual, puedo tener 20 amantes al mismo tiempo, hombres, mujeres, trans, de todo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo sigo siendo mujer y lo que hago con mi ser mujer a nivel sexual es una conducta. ¿De acuerdo? Entonces, es como que yo diga, yo soy mujer y soy heterosexual, pero es mi conducta, es en mi hacer una cosa y mi ser es otra. Lo que dice el género es que tu hacer se vuelve tu ser. Y como las conductas sexuales son infinitas, yo tampoco es que sea una experta en conductas sexuales variadas, pero basta ver a tu alrededor y puedes darte cuenta que puedes hacer lo que quieras. Pero como las conductas sexuales son infinitas, los géneros son infinitos. Por eso es que hoy, la última vez que averigüé, habían categorizado 170 géneros. Porque, por ejemplo, yo puedo ser aerogénero, o sea, puedo cambiar mi género de acuerdo al aire. Claro, ¿qué dice finalmente eso? Que de acuerdo al clima yo me animo por estar con un hombre, con una mujer, ¿no? Pero yo misma determino que esa influencia al final termina determinando mi ser. Entonces, la pregunta es, Juliana, pero la cultura y mi hacer ¿no también influye en lo que yo termino siendo? Sí. Pero el género disocia 100% la naturaleza de la cultura y le da el 100% del peso a la conducta y a la cultura. Por eso es anticientífica y antinatural. Para el género, el sexo dado es secundario. No es lo relevante es la cultura. Y por lo tanto, para tú cambiar la forma de vivir del ser humano, tienes que cambiar la cultura. De ahí viene la palabra famosísima, la deconstrucción. Y lo que propone el género es una deconstrucción antropológica y anticientífica, porque nosotros podemos estar o no de acuerdo en que una conducta sexual determinada es ética, moral. Podemos discutir 10 horas, 20, 80, 3 siglos, ¿no? Como siempre se ha discutido sobre si está bien tener una pareja, 20, si la monogamia, lo que usted, la homosexualidad, todo lo que quieran. Pero lo que no es científico es decir que los seres humanos no somos hombres y mujeres. Entonces, lo que hace el género es decir que los seres humanos nos movemos en un ámbito que va en un espectro que va entre lo femenino y lo masculino, y dentro de eso yo determino qué soy, ¿no? Mezclo entre lo masculino y lo femenino, entre mi conducta y mi orientación. Meto todo en una coctelera y saco yo soy tal conducta sexual, entonces mi conducta determina lo ontológico. ¿Qué está pasando con esta postura? ¿Por qué nosotros podríamos decir, oye, es ideológico y no le hace bien? ¿Por qué te opones tanto? ¿A ti qué te importa que una persona decida ser un gato, un perro? No, a mí personalmente, Juliana Caxia, no me preocupa. Obviamente me preocupa una persona que tenga una disforia y buscaría que lo ayuden. El problema es que al normalizar este tipo de forma de ver el ser humano, que no corresponde con nuestra naturaleza, lo que se está viendo estadísticamente
son individuos sin contención emocional, con baja capacidad de relacionamiento con el sexo opuesto o en su vida íntima, privada. Finalmente, en su proyecto vital. ¿Por qué? Porque si a ti te enseñan a vivir de una manera que no corresponde a lo que tú eres, va a haber una ruptura en algún momento y va a detonar en problemas psicológicos o de diferente índole. Porque, claro, te están diciendo que tú eres algo que no eres. Y finalmente, la conducta puede ser corregida. Ahí es cuando la gente dice, no, es que tú estás diciendo que la homosexualidad se nace. No, yo no me estoy metiendo ahí. Pero solamente les dejo esto para que piensen. Si uno tiene una conducta, puede, con cierta voluntad o ciertos mecanismos, puede cambiar una conducta por simple decisión. Lo que no puedes cambiar tú nunca es lo que eres genéticamente o en tu cuerpo, ¿no? Tú me puedes decir, bueno, un accidente me corta un brazo, ya, ok. Pero digo, en tu célula, en cada célula de tu cuerpo, tú tienes tus cromosomas XX o XY. No importa lo que te hagas. Entonces, todo esto finalmente genera un caos, una confusión. Y todo esto trae como consecuencia mucho daño, como les decía, en los proyectos vitales de los seres humanos, ¿no? Esto es a nivel ontológico, a nivel antropológico. Ahora vamos a ver lo que sucede a nivel político, a nivel educativo y a nivel social cuando tú tratas de imponer una ideología. Porque, por ejemplo, yo les pongo un caso específico. Yo soy católica, soy cristiana, entonces como somos a nivel cultural occidente. Entonces nuestra antropología, nuestra manera de entender al ser humano, más allá de si vas a misa, no vas a misa, vas al culto, no vas al culto, es cristiana, somos hombres, somos mujeres, ¿no? Y lo que yo les he descrito. Entonces, por ejemplo, yo, por mis valores, en mi libertad, yo quiero educar a mis hijos con la antropología cristiana, decirles, mira, lo que les acabo de explicar, quiero que mis hijos vivan así. Independientemente de su cultura, de su conducta, perdón, quiero que se entiendan de esa manera. Pero resulta que hoy el gobierno peruano no me deja educar a mis hijos según mis creencias, porque el enfoque transversal de género está en el Currículo Nacional de Educación Básica y es una ley educativa que se debe aplicar tanto en colegio público y privado independientemente de su ideario. Entonces, los colegios cristianos, por poner un término que no solamente sea católico, está obligado a enseñar una postura antropológica que va en contra de sus creencias. Y ya estamos comenzando a ver cómo políticamente comienzan a violar, por ejemplo, nuestro derecho a la libertad religiosa, a la libre creencia, al derecho de los padres, Constitución Peruana del Perú, a ser los primeros educadores de sus hijos, y el derecho que tienen los niños, interés superior del niño, de que sus padres sean los primeros educadores. Han vulnerado nuestra patria potestad. Entonces, ustedes cuando veían estas marchas de con mis hijos no te metas, padres en acción, ellos no decían queremos que no decían queremos que no haya igualdad de oportunidades, queremos que siga habiendo machismo. No, lo que reclamaban los padres que salieron a protestar es déjame a mí educar a mis hijos en mis creencias y tú educa a los tuyos como tú quieres. Si quieres educarlos en el enfoque de género, genial. Pero deja de imponerme a mí la visión antropológica, porque yo considero que esta postura a mí y a mi familia y a mis hijos, que finalmente mientras yo sea la madre y el padre y yo sea menor de edad, yo tengo la patria potestad, creo que esto les va a hacer mucho daño. Bueno, hoy en el Perú, no importa qué profesión tengas, ya se vulneró tu derecho a tu libertad religiosa de no tener que adherirte a esta ideología. Y claro, para maquillarla, porque lo vamos a ver más adelante, se usan artificios, que es muy importante en la posverdad, en los tiempos de la posverdad, como les decía, donde la verdad
es totalmente relativa, se usan artificios emocionales y subjetivos, ¿no? Entonces, claro, te hablan de igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, ¿no? Entre los géneros. Entonces, te hablan de que se va a eliminar la violencia, te habla de que no van a haber embarazos adolescentes, pero en el fondo, todos estamos de acuerdo que esos son problemas que tenemos que abordar, pero no me pongas una propuesta antropológica anticientífica. Y eso ustedes lo pueden comprobar porque yo les digo, porque yo he debatido este tema desde el año 2016 en televisión, he tenido al frente a las personas que promueven esto, y tú les dices, señores, saquen la palabra género del currículum y reemplácenla por la palabra sexo y no muevan nada más. Hablemos de igualdad de oportunidades, igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad entre los sexos, pero reemplace la palabra sexo, género, sexo y le póngala en lugar de género. Te dicen no. Entonces te van a decir, y lo pueden googlear, está en YouTube, y te van a decir, oiga, pero tanto por una palabra, te van a decir sí. ¿Por qué? Porque si tú usas la palabra sexo, si tú usas la palabra género, mejor dicho, estás aceptando la premisa falsa. Y por lo tanto, todas las consecuencias lógicas. Y ahí te das cuenta que es ideológico. Porque una persona que realmente le interesa la igualdad de oportunidades, la eliminación de la violencia contra la mujer, la no discriminación a las homosexuales, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque eso está en la Constitución Política del Perú, artículo 2, que nadie puede ser discriminado por absolutamente nada, y creo que eso se debe enseñar, y cada día más, sobre todo desde la casa. Ahí te das cuenta de que a ellos no les importa esos fines, les importa el cambio cultural deconstruyendo lo antropológico, porque con eso van a poder poner toda su agenda. ¿Qué agenda me van a decir? Es que de esto parte luego el aborto, la eutanasia, la hormonización cruzada, que es cuando les dan hormonas para el cambio de sexo, las operaciones. Ahí viene todo el negocio. Porque como tú tienes que enseñar hoy con el género cómo ser humano bajo la premisa del género, vas a tener consultoría 1, consultoría 2, consultoría 3, taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, para entender esto. Y si tú analizas las cifras en todos los países donde tienen mucho más años la propuesta de género, el famoso enfoque de género, se van a dar cuenta que los resultados no tienen las cifras que se buscaría. Les pongo un ejemplo concreto. Suecia. Suecia es un país que tiene 25 años las políticas de género y es el país con la violencia doméstica más alta en el mundo occidental. Por eso les digo, acá no meto Oriente porque las feministas al final te dicen, no, no es Suecia, es Pakistán. Ya pues, señora, estamos hablando donde se impone, evidentemente, pero a ver, dile a la señora de género que se vaya a Pakistán a decirle a los musulmanes que por favor pongan, ¿no? Igualdad de oportunidades y la señora va a durar lo que abrió la boca, digamos, ¿no? Ahí ellos no discuten eso. Entonces, Suecia es el país con más altas tasas de violencia doméstica y es uno de los países que tiene las políticas de género más impuestas. ¿Por qué? Porque nunca una solución ideológica va a resolver ningún problema real, porque es ideológico precisamente. La ideología de género, acá yo puse algo, ¿no? Toma mucho más fuerza a mediados del siglo pasado, cuando empieza la revolución sexual. Y esto, bueno, podría ser motivo de otra clase, que es hablar desde el siglo XIII, desde el nominalismo, Guillermo de Ockham, pasamos por ¿no? La Ilustración, el cientificismo, ¿no? El secularismo, y llegamos al siglo XX
Empieza la revolución sexual, empieza el feminismo de la tercera ola, con las feministas pues, que comienzan a hablar de género, de todos estos temas en sus libros, y comienzan a intervenir los organismos internacionales, la Conferencia de la Población en el Cairo en 1994, de la mujer en Pekín en 1995, ya se comienza a hablar de género, se comienza a buscar meter los términos, ¿no? Que luego van a decantar ya en lo que tenemos hoy como un enfoque género generalizado. ¿Cómo hacemos, como les comentaba, para insertar la ideología de género en una sociedad o cualquier ideología? Para el género se usó la estrategia que Gramsci, un comunista italiano de comienzos del siglo pasado, propuso en su libro, o sea, cuando habla de lo que es la revolución cultural. El comunismo normalmente, el comunismo lo que te decía es, hay que tomar la sociedad política para luego imponernos en la sociedad civil, ¿no? Pero lo que propone Gramsci es al revés. Dice, comencemos a meternos en los tejidos de la sociedad civil, en las instituciones, ¿no? Y comencemos a cambiar la manera de pensar de las personas y a normalizar, a hacer una revolución a nivel cultural, porque de esa manera, cuando ya tomemos el poder político, ellos van a votar por nosotros, porque vamos a haber normalizado, ojo, no lo ha dicho Gramsci como yo lo estoy diciendo, ¿no? Lo dice un poquito más político, digamos, ¿no? Ya va a estar normalizado, entonces va a ser mucho más fácil tomar el poder y desde ahí ya nos volvemos a los que no han querido adherirse, simplemente les imponemos. Y eso es algo que nosotros podemos verlo, por ejemplo, en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? En el Perú, cuando nos dicen que posiblemente en una semana vamos a tener un presidente comunista, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y cómo? Yo no les voy a dar acá la respuesta total, pero hay que preguntarnos qué rol han cumplido el sistema educativo escolar de las últimas 2 generaciones para hablar sobre el socialismo, sobre el terrorismo. Preguntémonos qué rol han cumplido los medios de comunicación, ¿no? Porque esas cosas no pasan porque un día se levantó una generación pensando así. Simplemente es un trabajo sistemático de trabajo a nivel cultural, ¿no? A nivel instituciones de la sociedad. ¿Cómo son los elementos más importantes, o sea, cuáles son las estrategias más importantes que usó la ideología de género para insertarse en esta sociedad civil? Yo la he resumido en 2 puntos. Uno es la manipulación del lenguaje y otro es el lavado de cerebro. La manipulación del lenguaje, ay, no sé por qué suena así, perdón, ahí está. Es muy importante. ¿Por qué? Porque conlleva, o sea, el lenguaje determina la cultura, o a través del lenguaje, mejor dicho, tú puedes entender una cultura. Por ejemplo, hace un tiempo yo vi un video en la ONU, en Naciones Unidas, donde una chica representante de una tribu africana le decía a una señora holandesa, si no me equivoco, que la señora holandesa le decía que más o menos a ellos los habían colonizado los ingleses y que había pues que descolonizarlos y modernizarlos, entre comillas, poniéndole pues toda esta cultura feminista y del aborto. Y la chica le dice, en mi tribu no existe ninguna palabra en nuestro dialecto que categorice el aborto provocado. Porque en mi cultura eso es impensable. Ninguna mujer se le ocurre abortar voluntariamente, ¿no? Entonces, usted quiere venir a mi tribu a decirme cómo hablar, cómo hacer, eso es colonialismo, le dice. Eso es invasión. Y claro, le cierra la boca a la señora holandesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú comienzas a cambiar
el lenguaje y comienzas a normalizar cierto uso lingüístico, eso va a formar parte de la cultura. Yo les voy a poner ejemplos claros. Por ejemplo, cuando hoy la gente habla del matrimonio, ya no dice hombres y mujeres, dice contrayentes. Ya no se habla de familia como un modelo único, se dice familias. Yo acá no voy a decir si está bien o está mala. Yo quiero que ustedes piensen y lo vean. Simplemente les voy soltando fenómenos que están sucediendo. Por ejemplo, si yo ahorita le digo a cualquiera de ustedes que es un intolerante, lo más probable es que ustedes tomen esto como un insulto. Sin embargo, la palabra tolerancia tiene un montón de acepciones positivas. Llevar con paciencia, permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente, resistir, soportar, ¿no? Yo puedo ser tolerante o intolerante a la lactosa, a la violencia, etc. Sin embargo, hoy la palabra tolerancia se le ha descargado todas estas acepciones positivas y solamente se le ha cargado con la última, la número 4, que ven ahí, respetar las ideas. Entonces, por ejemplo, ya la palabra tolerancia ha sido apropiada por los promotores de las ideologías para cualquiera que no se adhiera o no esté de acuerdo, porque todos tenemos el derecho de no estar de acuerdo, sea etiquetado como un intolerante o un discriminador. Otro ejemplo claro de cómo se va limpiando la cultura. Si yo les digo, señor, esto es un aborto, ¿no? Un aborto, ustedes van a entender que el aborto es algo malo, porque el aborto como palabra está asociada al asesinato del niño, ¿no? Porque cuando tú tenías un aborto espontáneo se hablaba de una pérdida. Ha tenido una pérdida, o sea, es algo terrible, perder un bebé, no he perdido mi bebé. Cuando tú no lo pierdes, sino lo matas, o sea, buscas el aborto voluntario, es un aborto, ¿no? Bueno, hoy le ponen interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, claro, ya no tiene la carga negativa que tiene la palabra aborto, entonces ya suena bonito. Entonces la gente se comienza a acostumbrar de que ya no es un asesinato o una muerte buscada de un bebé en el vientre de su madre, sino es alguien que usa su voluntad, que es algo muy bueno y positivo, porque ¿quién te puede decir que la voluntad es mala? Para interrumpir, lo cual es una falacia, porque la interrupción de algo es algo que tú puedas reanudar. Un embarazo interrumpido no se puede reanudar, ¿no? Y suena bonito. Entonces, la gente comienza a ser políticamente correcto, ¿no? Si yo ahorita digo, señores, el aborto es un asesinato de un ser indefenso, soy políticamente incorrecta. Entonces me comienzan a etiquetar, etcétera, ¿no? Se usan estas palabras talismanes para llamar a las cosas o darle legitimidad a las cosas. ¿Qué es una palabra talismán? Por ejemplo, derecho, la palabra libertad, la palabra opción. ¿Quién puede decir que tener libertad es algo malo? Nadie. Entonces, ¿qué hago yo para ir manipulando el lenguaje cultural? Comenzar a poner la palabra derecho a escoger sobre mi cuerpo, a escoger, a decidir. Yo tengo derecho a decidir. Entonces, claro, ahora cuando tú escuchas un debate que promueve el aborto, tú vas a escuchar que los promotores o defensores del aborto te van a decir, es que usted es un antiderechos. Porque ya en el colectivo, en una parte de la sociedad, se ha instaurado que existe este derecho, a pesar de que no hay ninguna carta internacional, ley, constitución que diga que uno tiene derecho a interrumpir un embarazo, por lo menos hasta hace algunos años, digamos, ¿no? Entonces ya se volvió un derecho, y la persona que no está de acuerdo con el asesinato del no nato es un antiderecho. ¿Quién te puede decir que tú no tienes libertad para escoger? Por supuesto que tienes libertad, ese es tu libre albedrío. Entonces asocian todo este mundo ideológico de conductas que las consecuencias lógicas de aceptar la premisa falsa y los comienzan a maquillar. Y lo otro son los esquemas mentales, que eso es muy bueno para invalidar al otro,
para hacerle la cancelación, ¿no? Las palabras, los esquemas mentales es, por ejemplo, ¿no? Yo estoy de acuerdo que cualquier ser humano tiene libertad de hacer lo que quiere en su vida íntima y privada y nadie se le puede meter, siempre y cuando sea legal, ¿no? No hay pedofilia ni nada. Si usted, señor, quiere tener un novio, 2, 4, 5, es totalmente de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo con que se llame matrimonio algo más que no sea la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque nuevamente la palabra matrimonio, su acepción es la unión entre un hombre y una mujer. Que estoy de acuerdo que dos personas quieran compartir sus bienes, totalmente de acuerdo, pero no usen la palabra matrimonio, vean otra figura, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo en que tú obligues a dos personas a casarse para heredar. Yo haría esa es mi opinión, haría una modificación del derecho sucesorio para que si yo quiero dejarle todo a mi vecina, me dejen, porque por último son mis bienes, porque mis hijos han sido unos malvados y yo no quiero dejarles nada. Pero para eso no me tengo que casar con mi vecina, pues. ¿No? Entonces, bueno, pero esa es mi opinión y es lo que yo creo. Inmediatamente me van a decir homófoba. Usted es una homófoba. No, yo no soy ninguna homófoba, señor. No, es que usted está en contra de que se amen. No, es que yo no estoy hablando de amor. Porque el matrimonio civil, que es lo que estamos discutiendo, no se trata de amor. Pues se podrán amar los contrayentes, seguramente, pero el juez no hace pues una evaluación de amor. Hace una evaluación de si tiene alguna enfermedad y si va a cumplir los deberes que conllevan esta unión civil, ¿no? Y si no la cumplen y se quieren divorciar, van a tener que ir a la mitad. Es un contrato. Entonces no tengo ni ningún problema que la gente se ame, ni ningún problema, simplemente creo que hay que dejar la palabra matrimonio para lo que describe y busquemos solución de otro tipo. Pero no. ¿Por qué? Porque en la agenda se requiere que se llame matrimonio porque es el paso previo para que luego viene la adopción de niños que solamente pueden adoptar los matrimonios. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ir avanzando paso a paso, etc. Pero eso ya es el tema de los esquemas. Pero de las agendas. Lo que iba acá es el esquema mental de decir, o estás conmigo 100% o eres un anti. Lo estamos viendo en política ahora también. O votas por uno o eres anti algo. O eres pro algo. No existe el punto medio, no existe la complejidad del proceso, del fenómeno, no. Es una cosa o la otra. Y el gran, digamos, logro de la manipulación del lenguaje es haber reemplazado la palabra género con la de sexo. ¿Por qué? Porque solo los seres humanos tenemos sexo, ¿no? Las cosas tienen género. Y ustedes dirán, ¿y por qué han querido usar la palabra género? Porque en ciertos idiomas existe el género neutro. El sexo solo hay dos. Entonces hay que comenzar a reemplazar género. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en español, la mesa es femenino, ¿no? Pero no es que la mesa tenga XX o tenga una vagina, no. Es una forma lingüística para decir que esa palabra es femenina, ¿no? De género femenino. Pero en italiano es masculina. Entonces puedes fluir, digamos. Entonces el término género ayudaba mucho mejor a esta nueva antropología que usar sexo. Y ahora ustedes mismos se pueden dar cuenta en la mayoría de formatos que hay que llenar, ya la gente está acostumbrada a decir género. Pero no es científico, porque nosotros no tenemos género, los seres humanos tenemos sexo. En cuanto al lavado de cerebro, el gran aliado de las ideologías son los medios de comunicación, donde normalizan y comienzan a pasar las cosas hasta que la gente se acostumbra y ve que ahora el mundo es así, ahora todo el mundo lo hace. Y mira, no les pasa nada. Yo acá les quiero poner algunos ejemplos que he puesto acá, ¿no? Por ejemplo, Hollywood, el Oscar, los que son amantes del cine ya se pueden haber dado cuenta que, por ejemplo, para ganar una estatuilla tienes ahora ciertos requerimientos, ¿no? Tiene que haber un afroamericano, tiene que haber un transexual, tiene que haber o sea, te ponen ciertos requerimientos para que tu película pueda
calificar a ganar un Oscar. Ya no importa tu talento, si tu guión. Yo siempre me pregunto y digo, ¿y si yo hago una historia de China, tengo que poner un africano? O sea, alguien de color. O sea, y si hago una historia del Perú, tengo que poner un chino para... ¿Te dan cuenta? Te comienzan a poner... O sea, si voy a hacer una película sobre el imperio incaico, tengo que poner un transexual. O sea, no ponerlo es discriminar. Y acá les pongo ejemplos. Por ejemplo, la primera foto que podemos ver acá es de Miss España hace unos años, que de verdad es un señor España, es un trans, y es un concurso de mujeres. Entonces, por ejemplo, están imponiendo en los concursos de belleza o en los deportes que compitan hombres igual que las mujeres. Y hay mujeres que dicen, yo no soy discriminadora, mi concurso es de mujeres. O sea, no quiero que entren hombres, o sea, no, ni siquiera ya te dejan la libertad empresarial de decir, no quiero. En los deportes es discriminación, por ejemplo, en las luchas o en el básquet. Han salido un montón de ejemplos, ¿no? Que tú le digas a un hombre que ahora es mujer, que no compita, pero genéticamente, pues, o sea, hasta mi hijo de 8 años me gana corriendo, y no porque, sino porque el hombre genéticamente tiene ciertas facultades, peso, talla, velocidad distinta a las mujeres, como nosotras tenemos otras características que no significa que son mejores o peores, son diferentes. Entonces, no puedes poner a competir en una competencia, valga la redundancia, deportiva, que tiene categorías, gente que no maneja el mismo rango, pues, ¿no? O las mismas características, porque es injusto para el otro. Y ahí pueden ver un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá Emma Stone, si ven el pin que tiene en el pecho, en la foto de acá abajo, la chica pelirroja, ese pin es de la Planned Parenthood. O sea, el día que ella es nominada al Oscar por La La Land y gana el Oscar, la auspicia Planned Parenthood, la clínica abortista más grande del mundo. Esta señora Michelle Williams, creo que es la que está acá de naranja, ahí cuando está recibiendo el Globo de Oro, ella está dando en ese momento un discurso donde agradece que gracias a la posibilidad de abortar ella puede tener esa estatuilla en la mano. Entonces, claro, el mensaje que manda es, gracias al aborto yo triunfé, dejemos que las mujeres aborten. Entonces usan esta plataforma. Entonces, claro, yo me reía un poco porque decía, Dios mío, si esta señora gana un Globo de Oro, porque abortó, ¿no? Y logró ser famosa porque abortó, o sea, las que sí asumimos la maternidad y trabajamos, o sea, nos merecemos una plaza, no una estatuita, ¿no? Pero bueno, eso es mi punto de vista, ya está. Y, por ejemplo, ella hace una propaganda del aborto. Jim nunca me acuerdo su Casabiel, que es este señor que está acá, que hizo La Pasión de Cristo, nunca más lo contrataron en absolutamente ninguna película, salvo películas de Mel Gibson, que hace estas películas sobre Cristo, ¿no? Sobre el San Lucas, creo que fue Lucas él, ¿no? Cuando hicieron la de San Pablo. La forma del agua es una película que ganó todos los premios que se puedan, el Oscar, el esto y el otro, y básicamente tiene todos los clichés del planeta, ¿no? Te dice un hombre anfibio, ¿no? Que no habla ni nada, que se enamora y tiene relaciones sexuales con una mujer sordomuda, que su vecino es un homosexual, que justo baja a seducir al chico alemán, creo, del bar, y justo cuando entra una pareja de afroamericanos y el chico los bota, y cuando el vecino homosexual seduce al chico, el chico también lo bota, entonces te dejan, ¿no? Como el discriminador, y el que quiere matar al hombre anfibio es un católico, que lo ponen como un fariseo, maltratador de mujeres, la mujer es una sometida y el señor es un pervertido sexual. ¿No? Esa película, con todo esto, míranla bajo con esa mirada que yo les estoy diciendo, cumple absolutamente todas las figuras de la ideología de género, ¿no? Y finalmente, el mismo año, la mejor película extranjera fue Una mujer fantástica, que es la mujer trans, ¿no? Bueno, para ir terminando y poder pasar, creo que va a haber preguntas, ¿no? Si me aclaran cuánto tiempo tengo, Sí. por favor. Lizzy. Cerramos 7:20.
Ah, ok, ya todavía tengo Todavía tenemos entonces. algo de tiempo. Igual cualquiera que quiera hacer alguna pregunta pueden ir levantando la manito en el Zoom. Excelente. Y Ya, entonces seguimos. si todavía tengo media hora, me puedo explayar en esto que es importante. Sí, Entonces, lo siguiente que yo les quiero explicar es cómo trabajan para imponer la ideología. Ya hemos visto las estrategias que usan. Una tercera estrategia perdón, dentro de la estrategia de lavado de cerebro, lo que se busca es introducir una agenda de género. ¿Qué es la agenda? Es la que yo apunto, que es mi to-do list, ¿no? Mi lista de quehaceres, que es una lista de pasos que yo debo seguir para que uno me sirva de base al siguiente, como un edificio. Por ejemplo, yo les decía, legalizar el matrimonio homosexual y llamarlo matrimonio, ¿no? Y no unión civil, y no unión solidaria, y no unión patrimonial, permite que luego inmediatamente te puedan dar la adopción de niños. Ya esa agenda ya pin. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, señores, pero ¿por qué me discriminan a mí si yo también soy un matrimonio? Entonces ya se evitan todo el paso de la discusión de el interés superior del niño. Y acá yo me adelanto, porque ya me han hecho la pregunta siempre, ¿pero qué tiene de malo? O sea, ¿acaso los homosexuales no pueden querer? Sí, y seguramente muchos homosexuales podrían educar muy bien a unos niños y tal vez algunos mejor que a unos padres. Siempre hay excepciones y así es. Y en la homosexualidad, por supuesto que hay mucha gente, todos, o sea, no debería ser tu conducta sexual determinante para que te digan si eres bueno o malo. Pero es que acá no se trata de los adultos, se trata de los niños. Y cuando un Estado, porque acá no estamos hablando de personas particulares, sino de políticas públicas, se hace cargo de los niños abandonados, lo que debe hacer el Estado es tratar de darle al niño lo que perdió. Y lo que ese niño perdió fue un padre y una madre. Entonces, uno debe tratar de darle eso a los niños, un padre y una madre, para que el niño reemplace, digamos, lo perdido. Entonces, acá hay un cambio nuevamente de visión, porque te dicen, yo tengo derecho a ser padre. No existe el derecho a la paternidad, porque si existiera un derecho a la paternidad, el Estado debería suplirnos a todos de hijos. Si es un derecho, el Estado debe darnos los hijos porque nos tiene que dar. Entonces, si yo no tengo la capacidad física de tener hijos, el Estado me debería dar uno como un derecho humano. Lo que existe es el derecho a tener un padre y una madre, y a que los niños sean educados por un padre y una madre. Eso sí es un derecho. Entonces, tenemos que, al momento de hacer estas políticas, ver lo que es el derecho del niño y no crear estos neoderechos que son típicos de la ideología, ¿no? El derecho a decidir sobre mi cuerpo, derecho a tener hijos, derecho, ¿no? Entonces, eso es la agenda es paso a paso, ¿no? Entonces, todo esto que yo les voy a decir, que ustedes van a ir escuchando y que seguramente algunas cosas las han integrado como que están bien, son parte de la ideología de género. Por ejemplo, decir que lo recibido naturalmente no es determinante. Como les expliqué, ponerle todo el peso a la cultura y quitarle el peso que le corresponde a lo biológico. Negar que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y ahí viene, por ejemplo, lo que les contaba del deporte. O sea, poner a competir a un hombre y a una mujer en la misma categoría de lucha libre es negar una diferencia biológica, ¿no? Negar que la mujer biológicamente tiene capacidad de ser madre, que la potencialidad, que lo vuelva acto es otra cosa, y que eso es determinante en la manera en que va a actuar en su vida, por supuesto, pues. O sea, una mujer en edad fértil tiene relaciones sexuales con otro tipo de cuidado que la puede tener un hombre. Entonces, negar que tengamos útero cambia nuestra forma de ser persona es negar una realidad biológica y natural, ¿no? Yo recuerdo un debate que tuve con una señora, directora de una ONG feminista, donde yo le trataba de explicar
que la neurociencia había descubierto que el cerebro femenino y el cerebro masculino eran distintos y funcionaban de manera distinta. Era un estudio neurofisiológico, o sea, no es una ciencia del siglo XVIII, es una ciencia actual. Y me lo quiso negar, porque claro, estamos en el tiempo del capricho emocional, de la posverdad. No importa lo que diga la ciencia, importa lo que yo quiero que la gente crea. Y yo quiero que la gente crea que el cerebro de la mujer es exactamente igual a la del hombre, porque si no es discriminación. No, no es ni mejor ni peor, es diferente. Y que el hombre tenga el cerebro más grande no lo hace más inteligente, porque si no la ballena sería el ser más inteligente del mundo, pues, y no el ser humano. Entonces, y la señora terminó la entrevista diciendo, ese es el problema con ellos, que creen que tenemos diferencias biológicas. Entonces, claro, yo miraba a la señora, miraba al entrevistador y le decía, señor, usted tiene barba, yo no. O sea, ¿qué me está diciendo la señora? ¿No? Entonces, es una negación simplemente porque yo quiero. No tiene ningún sustento científico y tal. La invención del patriarcado, que eso es algo súper importante hoy en el género, ¿no? El feminismo radical está basado en decir que todo el mundo y la sociedad y el lenguaje, por eso viene el lenguaje inclusivo, que también es parte de la manipulación del lenguaje, ellas, todes, ¿no? Porque determina este sexo, este género neutro y qué sé yo. Decir que la cultura ha sido creada por el hombre y para el hombre, y que para lograrlo han sometido a la mujer. Y parte del sometimiento es que tenga hijos y que, ¿no? Claro, eso es una negación rotunda del rol de la mujer en la historia, porque sí, efectivamente, la mujer ha ido cambiando el rol y eso está súper bien, pero tratar de entender la historia con categorías actuales es el error más grande que se puede hacer, porque una mujer del siglo XIII, en esa época no se conocía el machismo, o sea, la palabra, ¿no? El patriarcado, etc. Entonces, y esta invención del patriarcado ha sido vital para, como vamos a ver más adelante, criminalizar al hombre y decir que existe la masculinidad tóxica, que el hombre es potencialmente, por ser hombre, violador, asesino, feminicida, mal padre, etc. Y todas las leyes feministas tienen como base el patriarcado y la masculinidad tóxica. Por lo tanto, siempre estas leyes feministas condenan y criminalizan al hombre. Hoy podemos ver ejemplos en muchos países del mundo donde ya comienzan a haber movimientos de reivindicación de derechos del hombre. ¿Por qué? Porque inclusive, por ejemplo, en España hay una ley en la cual si yo ya acuso a mi esposo de violencia psicológica, inmediatamente acogen mi denuncia como cierta. Le quitan la casa, los hijos, la tenencia, no los puede ver y me dan todos los bienes. Y él tiene que probar que yo miento. Y hay ya muchísimos casos donde no existe la patria potestad, ¿no? La tenencia compartida, que finalmente es un derecho del niño. Porque tú puedes no llevarte bien con tu esposo o tu esposa, pero tu hijo tiene derecho a tener vínculo con ambos padres. ¿Se dan cuenta? Al menos que evidentemente uno de esos padres pues sea drogadicto, alcohólico, lo maltrate y donde la seguridad física del niño se ve afectada. Pero yo no puedo decir, ay, ahora mi esposo me cae chinche y creo que como me cae chinche ya no quiero que vea a mis hijos, entonces lo denuncio por violencia psicológica y simplemente corto todo vínculo. Eso es parte del género, porque está muy asociado al feminismo. Quienes promueven el género son las feministas. La separación entre sexo y amor, eso también es género, ¿no? O sea, hoy la educación sexual integral, que vamos a ver más adelante, que es parte del lavado del cerebro, es la educación sexual basada en la antropología del género. O sea, cómo te enseñan a ejercer tu sexualidad basándote en que no eres ni hombre ni mujer. Ese es el peligro de la educación sexual integral, que es la pedagogía que tiene por detrás la antropología de género. Entonces, esto promueve, yo no digo que no exista, ni quiero volver una puritana, ¿no?
pero promueve, por ejemplo, el libre ejercicio de la sexualidad sin ningún tipo de compromiso con la otra persona. Y eso ha decantado en mayor cantidad de divorcios, embarazos no deseados, abortos, etcétera, porque promueve. Una cosa es aceptar así, y otra cosa es promover una conducta como buena, que finalmente estadísticamente trae estas consecuencias. Ha separado el sexo de la procreación, ¿no? Ahora tú para tener hijos no necesariamente tienes que tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces las técnicas de reproducción asistidas, vientres de alquiler, que es también es algo muy promovido por el género, ¿no? La expedición libre de medicamentos peligrosos, incluso menores al margen de lo médico. Por ejemplo, la distribución de la píldora al día siguiente es una expedición libre política. Porque una mujer en toda su vida no debería consumir más de 2 veces la píldora el día siguiente. Entonces las chicas ahora, como te las venden y te las regalan y nadie te dice nada, se toman una como anticonceptivo y claro, cuando llega el momento en que quieren ser madres, las tasas de infertilidad suben porque efectivamente pues tomaron estos medicamentos más, ¿no? De lo que deberían. El aborto, la negación del síndrome postaborto, por ejemplo, hay una agenda bien marcada de decir que no te pasa nada si abortas, cuando está comprobado por las personas que son pro vida de que el 97% de las mujeres que abortan sufren del síndrome postaborto o secuelas postaborto, pero nadie te los dice. Entonces, por ejemplo, las leyes en Estados Unidos, hay muchas personas que dicen, ok, que hay aborto, pero que antes de abortar sea obligatorio que la mujer vea la ecografía. No quieren porque dicen que es maltrato psicológico. Entonces también al momento de que se acerca una chica, les podrían decir, mira, no abortes, vamos a llevar el embarazo adelante para que luego el niño pueda ser adoptado, porque además más allá de la muerte del bebé, a ti te va a pasar esto y esto. Y eso no lo digo yo, lo dicen mujeres que han abortado y ahora inclusive son activistas pro vida. O sea, eso está comprobado, pero lo niegan o no lo ponen en la cartilla junto con el aborto. La eugenesia y la eutanasia son parte de la agenda de género porque vienen en el mismo paquete de la relativización de la dignidad humana. Cuando tú dices que el aborto es legal, quiere decir que hay personas dignas y personas no dignas de vivir y que una tercera persona es la que decide si una vida es digna o no de vivir de acuerdo a sus circunstancias. Ustedes me van a decir, oye, pero si te violaron, sí, es una tragedia terrible, espantosa, que debe ser atendida, pero el bebé que ha sido concebido no debería ser culpable de cómo fue concebido. ¿Se dan cuenta? Igual pasa con la eugenesia y la eutanasia. Es una tercera persona que decide si tu vida es digna. Entonces, si te enchufo, si no te desenchufo, si te mato o no te mato. Hay casos concretos que se usan como casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, la señora Ana Estrada, que ella pide para ella. Pero eso es un caso que lo que busca luego es legalizar para que luego yo pueda matar a mi mamá cuando yo quiera y decida, ¿no? Bueno, la pederastía, ustedes van a decir, se está legalizando, poco a poco es una agenda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya se bajó la edad de consentimiento sexual. Antes era 18 años, ahora es 14. Entonces, un señor de 40 años puede estar con una niña de 14 y tú, padre de familia, no puedes decir nada, porque si dicen, pero ella consintió, ¿no? Entonces, poco a poco comienzan a relativizar las edades. Entonces todavía te van a decir que tener relaciones con una niña de 12 años o con un niño de 12 años es terrible, pero con uno de 14 ya no. Antes era 18, entonces van bajando la edad, ¿no? Sobre la homosexualidad, igual te dicen que nosotros, porque viene con el género, si en el momento en que tú dices que no existe, que no somos una especie sexuada, si no somos género, ¿no? La heterosexualidad y todo el mundo ha sido creado alrededor de los heterosexuales. Por lo tanto, hay que cambiar toda la cultura porque no existe la heterosexualidad, porque no existe el hombre y la mujer. Entonces hay que cambiar absolutamente todo porque el ser humano, un grupo normalmente le atribuyen esto a la Iglesia Católica, han creado toda estructura cultural solo para su modelo de vida, ¿no?
esta parte es importante, la homosexualidad como opción sexual preferente. Perdón un ratito. Me chorré todo, que es una botella nueva, perdón. La opción sexual preferente, ¿qué quiere decir? Cuando hay personas que dicen, ay, es que van a homosexualizar a nuestros hijos, hay gente que dice, ay, es una estupidez, no sé qué. Hay que verlo con pinzas, porque lo que sucede aquí no es que te describan la homosexualidad como, oye, pero los homosexuales existen. Sí, por supuesto, tienen lo mismo. Sí, totalmente. Lo que te hace la educación sexual integral es promover la homosexualidad como lo mejor. Porque no te embarazas, porque no, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, igualan una relación heterosexual con un homosexual. Y no es igual. Acá yo no voy a hablar si es mejor o peor. No es igual. Porque una relación heterosexual puede decantar en un embarazo y un homosexual no. Entonces, ya no está siendo riguroso en la enseñanza de las distintas conductas sexuales, ¿no? Las distintas uniones que ya les expliqué entre personas equiparadas al matrimonio. Sobre la transexualidad, eso es muy interesante porque el género tiene de su mano lo que es la lobby LGTBI. Y acá yo me quiero detener también para explicarlo en este punto. Una cosa es la homosexualidad y una cosa es la transexualidad. ¿Ok? La homosexualidad es una conducta de que tú tienes relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. La transexualidad es una persona de un sexo que quiere ser del otro sexo o se siente del otro sexo. Y puede ser heterosexual u homosexual. ¿No? Hay muchos casos de mujeres que se convierten en hombres y hombres en mujeres que se terminan casando entre ellos y es una relación heterosexual. Pero ellos son transexuales. ¿Ok? La transexualidad, el feminismo radical se ha aliado con los LGTBI. Y acá también quiero hacer una acepción. Ser homosexual no te hace del colectivo LGTBI. ¿Ok? No te hace. Tú puedes ser homosexual, como es la mayoría de homosexuales, y no te ser activistas políticos y no quieren ni siquiera que nadie se entere cómo es su vida y no están interesados en conseguir un puesto de trabajo por ser homosexuales ni ningún tipo de privilegio por ser homosexuales. Exactamente la misma comparación que ser mujer no te hace feminista. Esos lobby feminista y lobby LGTBI son esos, son lobbies, es decir, grupos de activistas políticos que buscan sacar provecho de las conductas o de estas situaciones para obtener leyes, privilegios. Entonces, no nos equivoquemos. Cuando yo digo que yo estoy en contra del lobby LGTBI, no significa que yo hablo de homosexuales. Porque el lobby LGTBI está promovido también por personas que no son homosexuales. Entonces, quiero hacer esa diferencia porque a veces se confunde y creo que para tener las cosas claras es importante que también nosotros sepamos diferenciarlo. La transexualidad, o sea, el LGTBI, es bien grave. ¿Por qué? O sea, es bien grave cómo se maneja políticamente. Porque una persona que tiene disforia de género, es decir, quiere ser del otro sexo, normalmente tiene una disforia. Y eso es un fenómeno psiquiátrico. ¿Ok? Entonces, lo que hacen hoy es decir, no, el señor se siente, señora, hay que darle todo el apoyo médico para cambiarlo de sexo. Y ahí tú tienes que la población que tiene las tasas más altas de suicidio es la población LGTBI, la transexual, mejor dicho, no me quiero equivocar, la transexual. 40%, perdón, 40%. ¿Ok? Los peruanos, en general, nuestra tasa de suicidio es 0.9 por cada 100.000. Y claro, hay personas que te dicen, es que eso sucede por la discriminación. No.
Suecia, Noruega, Estados Unidos se suicidan. Y la discriminación no determina tasas de suicidio altas, porque la población afroamericana tiene la tasa de suicidio más baja que hay. Y si alguna población ha sido discriminada en la historia es esa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, para mí, es totalmente inhumano. Porque tú te aproximas a una persona con un problema y la atiendes ideológicamente cuando es un problema médico de otra naturaleza. Entonces, tu aproximación tiene que ser distinta. Entonces, este lobby, igual que con el aborto, no le interesa, si quieren en algún momento puedo dar una charla sobre el aborto, la persona que lo sufre. Le interesa el beneficio que va a sacar de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del aborto, las leyes del aborto te permiten abortar sin previa denuncia, inclusive si eres una niña. Y te permite abortar solo con el permiso de uno de tus padres. Entonces, si te está violando tu padre, él te puede llevar a abortar. Tu mamá no se entera y no necesitas denunciar. Y yo siempre, eso está en Argentina, en todas las leyes en Argentina, está aprobado así. Entonces yo digo, a ver, ¿a ti te interesa quién viola a la niña? No, no te interesa, porque tú estás haciendo una ley en la cual la niña está yendo con el padre que la viola, solamente necesita su permiso, o la de un juez, o con la madre que, por situaciones X, permite la situación y no hay denuncia policial, dizque para no revictimizarla. Y la niña vuelve al mismo sitio donde la violan y vuelve a abortar. A esas personas no les interesa la niña violada, les interesa el aborto. Lo mismo sucede con la transexualidad. No les interesa la persona transexual, les interesa poder venderles la operación, poder venderles las hormonas, poder usarlos para sus fines políticos, para que hayan personas que les sigan dando dinero a sus ONGs para seguir luchando por los derechos de estas personas, ¿no? Entonces necesitamos que existan. Y necesitamos decir que por la discriminación se mueren, para que yo seguir luchando contra esa discriminación. Pero yo les aseguro, y bueno, les aseguro yo y los médicos, que si tú a esa persona la tratas de otra manera, lo más probable es que puedas sacar adelante tu proyecto vital, sin discriminación y sin nada. Otra cosa que es, ¿no? La administración a menores de bloqueadores de pubertad. Ya existen leyes en varios países que a partir de los 14 años tú ya puedes, o sea, tú puedes ir a la salud, por decir, o a la salud pública y decir que te organizan y no necesitas permiso de tus padres. Y eso es algo súper interesante de analizar, porque si ustedes analizan todas las leyes que hay de género acá en el Perú y tal, y en el mundo, todas tienen como una base transversal la violación de la patria potestad de los padres. En todas, a partir de los 14 años ya no existe los padres no pueden, si tu hijo quiere cambiarse de sexo no puedes hacer nada, si quieres usar hormonas no puedes decir nada, si quiere tener relaciones sexuales no puedes decir nada, si quiere abortar no puedes hacer nada. Y menos de los 14 años con un padre. Entonces, obviamente nos conviene promover la masculinidad tóxica, los divorcios y que no hayan matrimonios, porque así me aseguro siempre que no existe un padre. Y yo poder hacer todas estas cosas, ¿no? La ocultación de datos de reconciliación de sexo biológico y mental tras la pubertad. Esto es súper interesante porque los chicos, muchos chicos, tienen algún tipo de confusión en su identidad sexual durante la pubertad y la adolescencia. Entonces, claro, en el caso de los hombres, el 93%, 90%, 92%, alrededor, un poco más del 90%, sin que tú hagas ningún tipo de intervención, el chico se vuelve, digamos, corrige la confusión, por decir de alguna manera, ¿no? Si era hombre y le gustaban los hombres, el 92% sigue siendo heterosexual. En las mujeres es alrededor del 83%. Lo que pasa ahorita
es que un niño de 11, 12 años, veamos el caso, por ejemplo, de la actriz Angelina Jolie, con su hijo, que tiene una hija, ¿no? Shiloh creo que se llama, tiene 12 años y ya la están hormonizando. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, si tú comienzas a darles hormonas, no le estás dando al chico el tiempo o a la niña el tiempo para que la posibilidad de que reconcilie, digamos, ¿no? Entonces, el 100% de los adolescentes que reciben el bloqueador de pubertad terminan siendo homosexuales o transexuales, ¿no? Un tema importante, los bloqueadores de pubertad es una hormona que se coloca a los niños cuando comienzan a tener manifestaciones secundarias sexuales antes de tiempo. Es como decir que mi hija de 8 años comienza a desarrollar el pecho, el vello púbico, ¿no? Entonces lo que tú haces es le das 1 año o 2 años el bloqueador de pubertad para retrasar y efectivamente pues no sea la niña mujer. Y a los 10 años, cuando ya se nivela, le sueltas el bloqueador y a los 11 años, 1 año después, ella se desarrolla y ya comienza a crecer, ¿no? De acuerdo a su edad. El bloqueador de pubertad, a los que buscan esto, ¿para qué se usa? Para cuando una niña o un niño, ¿no? Se siente el sexo opuesto, sus manifestaciones secundarias de sexualidad, o sea, físicas, porque la sexualidad, acuérdense que también está en los cromosomas, XXXY, no la confundan. Entonces, si mi hija se siente hijo, mi niña se siente niño, yo le doy este bloqueador para que cuando comience a desarrollar, ella no se confunda y sea libre de escoger si es niño o niña. ¿Ok? Entonces se los comienzo a dar a los 12, 13 años y ya no se le quitan nunca más. Entonces a los 18 ya la niña decidió que es niño y ya está, ¿no? Entonces le mantienen el cuerpo de niñito, que es más, los niños son más andróginos, ¿no? Salvo por el pene o la vagina, tú ves un niño y una niña y es más o menos igual, ¿no? Todavía las niñas no han desarrollado la cintura, etc. Entonces le dejas el cuerpo de niñito, andrógino, para que no confundirlo. Bueno, eso es lo que se hace con los bloqueadores de pubertad, ¿no? El matrimonio y la familia, lo que les decía, ¿no? Una agenda es fomento de la incompresión de ambos sexos y la presentación del amor romántico como origen de la violencia contra las mujeres, ¿no? Eso es algo que es interesante analizar, porque hoy, por ejemplo, creo que han dicho que por ejemplo, han comenzado a vetar un montón de dibujos animados, ¿no? Porque son machistas, y que el amor romántico pues somete a la mujer. Pero es paradójico, yo pregunto, porque claro, nosotros queremos un mundo sin violencia de género, entre comillas, como los llaman, pero al mismo tiempo decimos que un hombre te abra la puerta es violencia. Te está diciendo que eres una bruta, que no puedes abrir la puerta, ¿no? Te está diciendo que eres menos. El decirle con la mujer ni con el pétalo de una rosa es machista. Entonces, claro, vas enseñando que la mujer no tiene ningún privilegio a nivel de trato. Entonces, claro, yo voy y le meto un cachetadón a mi esposo, me tiene que devolver, pues, ¿no? La cachetada, ¿no? O el puñete, o sea, es es paradójico porque por un lado buscan la igualdad o que no haya, como les digo, violencia a la mujer, pero cuando tú educas a un niño en que sea caballero, lo estás educando en sexismo. ¿Me explico? O sea, es algo, por decirlo menos, paradójico. La magnificación de la violencia de género. La violencia de género es otro fenómeno que también da para una charla completa con cifras y todo. Es súper interesante de analizar porque, por ejemplo, en el Perú hay un informe que se llama Homicidios 1 a 1, que la última edición es en el 2018, que congrega las cifras de distintas instituciones, el INEI, el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, sobre la violencia, los homicidios. Y si ustedes ven ese informe,
el 97% de los asesinatos en nuestro país es perpetrado a varones. El 3% es a mujeres. De 2.200 asesinatos o de 2.400, 2.200 son de hombres y 200 o 140 son de mujeres, más o menos es así. Pero si tú analizas los presupuestos que se designan en el Ministerio de la Mujer para la lucha contra el feminicidio y para la lucha por la seguridad ciudadana, es desproporcionado. ¿Por qué? Porque es ideológico, nuevamente. Tú me vas a decir, yo invisibilizo a las mujeres. Yo no invisibilizo a ninguna mujer. Yo creo que no analizando el fenómeno como un fenómeno de violencia, porque dentro del 3% de feminicidios, el 100% no son asesinadas por su pareja. También están las que las asesinan para robarle el celular, etc. Es una solución, es una búsqueda de solución ideológica que lo que está trayendo es incremento de la violencia. Si ustedes revisan las cifras del Ministerio de la Mujer sobre violencia de género, se van a dar cuenta que cada año hay más. Sin embargo, cada año invierten más dinero. Entonces, acá hay dos preguntas que hacernos. ¿Están haciendo bien su trabajo o se están inventando cifras? O sea, hay algo que no cuadra, son poco ineficientes. Y claro, hay esta imagen famosa del mandil rosado, ¿no? Entonces, claro, es como que al hombre le pones el mandil rosado y ya no va a pegar nunca más, ¿no? Se saca digamos, de las variables, drogas, alcohol, salud mental, miseria, confinamiento, no es confinamiento, es cuando vives en un solo cuarto, ¿no? Muchas personas, educación, y solamente dices que es machismo. El hombre mata porque es machista. Entonces hay que luchar solo contra el machismo. Entonces es una simplificación ideológica del fenómeno que es mucho más complejo, ¿no? Y obviamente el hombre, ahí digo, la criminalización del varón heterosexual por su naturaleza, la negativa de la custodia compartida contra el bien del menor que ya mencioné. Y acá quiero detenerme un ratito en lo que es la educación sexual integral. Acá no hay tiempo de verlo, pero yo les quiero pedir que vean. De ahí les voy a dejar, o se lo paso a ustedes para que lo vean, para que lo compartan, una serie de documentales que creo que podrían enriquecer esta charla, que es esta de acá, que es The War on Children, que te explica las políticas de educación sexual integral para en distintas partes del mundo, ¿no? Lo que enseñan. Agustín Laje también tiene uno que explica el de Argentina, ¿no? Y luego pueden ver, de ahí yo voy a pasar la lista, Lizzy, de repente para que nos ayudes, de otros documentales para ver, la teoría sueca del amor, de Red Pill, que es uno sobre los derechos del hombre, Silenciado sobre los derechos del hombre también, hay varias, y La paradoja de la igualdad o La paradoja del género, que es un documental noruego. La educación sexual integral, ¿qué es? La educación sexual integral es la manera de, como les decía, de educar la sexualidad basándote en la antropología del género, que dice que no hay hombres ni mujeres, sino simplemente todo se construye y todo es conducta sexual. En el Perú hay ideología de género en currículum, sí, y acá yo quiero detenerme un poco, porque esa también es una pregunta que me hacen muchas personas, ya me pasé, pero con esto termino. ¿Hay género en el currículum? Oye, pero yo cuando leo el currículum no veo esto de la homosexualidad o de los links porno, no, pues porque el enfoque es, el currículum es como una política pública. Los contenidos son otra cosa. Es como que acá hay un enfoque en ciencia, si tú quieras que en el currículum esté determinado si te van a enseñar sobre botánica o no, o qué cosa de botánica te van a enseñar. El contenido se desprende del enfoque de género. Y ya hay, en la página 23 dice enfoque de igualdad de género, ¿no? Y te lo describe, y miren esta parte. Si bien aquello que consideramos femenino, entre comillas, o masculino, ves que no hablan hombre y mujer, se basa en una diferencia biológica sexual,
Estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Ahí está clarísimo. Sí hay ideología de género. Y hay educación sexual integral, en la página 193, que te dice, miren qué bonito lo describen. Si se dan ahora el trabajo de ver estas de War on Children, se van a dar cuenta que lo que dicen acá es cierto, que te maquillan como bonito con todos estos términos, lo que luego te van a enseñar en la práctica, ¿no? El espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve valores, conocimientos, actitudes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas con relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad. Tiene como finalidad que los estudiantes vivan su sexualidad de manera saludable, integral y responsable en el contexto de relaciones interpersonales democráticas. La palabra sexualidad democrática es bien ideológica. Entonces, claro, tú lees esto y dices, oye, pero Juliana, eso no tiene nada de malo. Sí, no tiene nada de malo ahí, ¿no? Esto es Flor Pablo, que ahora es congresista. Miren, este tercer tuit. La educación sexual integral es una tarea de la escuela y de la familia. O sea, primero es la escuela. Cuando la educación sexual, los primeros educadores son los padres. Y miren esto, los padres tenemos que estar bien informados cuando llegue el momento de complementar lo aprendido. O sea, yo padre voy a complementar lo que la escuela les enseña, ¿no? Acá tienen, ¿no? Contribuye a la eliminación de estereotipos y a la discriminación y tal, todo ese estereotipo. Pero miren, esto es un manual que ya no está vigente, yo me lo logré bajar mucho antes que se apruebe el enfoque de género en la educación. O sea, esto es, imagínense, sin política pública. Y todo esto evidentemente tiene la Plan Parenthood, la ONU, o sea, todo lo que viene de la OMS, UNESCO, ONU, UNICEF, todo viene con enfoque de género. Ya, esto miren, este mismo que les digo antes del currículum, la sexualidad no es solo biológica, es una construcción social y simbólica de las distintas sociedades que las distintas sociedades han elaborado a partir de la incontrovertible evidencia, o sea, no hay nada que discutir, de las diferencias sexuales entre varones y mujeres. Las personas como seres sexuados, no solo por las características corporales, acá te saca lo natural, mira, tal cual les he dicho, sino también por todos los significados sociales, culturales y políticos que las sociedades han construido a lo largo de la historia en torno al sexo. Esto es un manual del Menedu. Esto es interesante, en el mismo manual, donde te dicen cómo tienen que ser las sesiones de tutoría de educación sexual, te dicen no obligar a ningún estudiante a proseguir el trabajo de una sesión de tutoría si no desea o se siente que no puede hacerlo. Sin embargo, te lo puedes llevar a un salón él solito a hablarle de sexo. Ahí está. O sea, lo que te está diciendo el profesor es, tú tienes la potestad de ir a hablarle de sexo al chico que no quiere hablar en un salón privado. Hablemos claro, sesión 5. ¿Qué buscamos? Que los y las estudiantes reflexionen sobre el autoerotismo y la masturbación en el contexto de creencias, actitudes y prejuicios. O sea, el profesor va a decirle a mis hijos sobre cuáles son las creencias, actitudes y prejuicios sobre el autoerotismo, masturbación. Y si mi hijo le da vergüenza, se lo va a llevar a un salón aparte de hablarle sobre masturbación. Para responder, el grupo debe dar una palmada y decir si algo es mito, falso, realidad. Y es el docente o la docente quien dice si algo sobre el mito, sobre la masturbación es mito o realidad. O sea, el profesor o la profesora le va a decir a mi hijo que lo que él hace durante la masturbación está bien o está mal. Eso ojo, yo no me estoy inventando, esto es del Minedu. Y después de la hora de tutoría, dicen que sigan hablando sobre el autoerotismo y la masturbación, lo cual lo pueden hacer a través de una encuesta anónima entre amigos. Encima hay que encuestarnos anónimamente sobre la masturbación. Después cada estudiante marcará el color que exprese lo que cree acerca del autoerotismo o masturbación en el semáforo que aparece a continuación.
eso es lo que yo les quería poner de ejemplo. Esto es un pedacito de todo el material que se puede ver a nivel del Minedu, ¿no? Entonces, nada, básicamente esto es, creo que me he pasado 10 minutos, mil disculpas, pero quería terminar, digamos, porque me parecía importante mostrar con evidencia lo que he tratado de exponer, ¿no? Y que en el Perú no se trata de que nos estamos inventando, ¿no? O de que estamos alucinando. O sea, hay materiales y cuando te dicen, con esto termino, ¿se acuerdan el famoso links, entre comillas, porno? Que salió la ministra a decir, no teníamos idea, fue un error. No es un error, eso es el enfoque sexual integral. Enfoque sexual integral. Enseñan esas cosas. Ahí lo hemos visto, autoerotismo, masturbación, o sea, no fue un error. Y hay una cosa bien importante. A los niños en el colegio les enseñan que tienen derecho a su intimidad tecnológica. Ningún padre de familia, tu papá no te puede obligar a que tú le enseñes lo que ves en tu web. Tú les puedes decir, es mi derecho, es como estar violando tu derecho a la correspondencia de hace 30 años. ¿Ok? Y ahí es donde les ponen links. ¿Se han dado cuenta que no es el texto en el libro, son links? ¿Y cómo se descubren que estos links, cómo te descubres el contenido del link? Cuando un padre se da el trabajo de tipear el link y meterlo y se da cuenta que encuentra todo este material, entre comillas, porno, ¿no? El link porno famoso, y al mismo tiempo no te dejan como padre. Y otra cosa que también van a ver en el documental, todas estas sesiones no se hacen en la casa, pues se hacen en el colegio, donde el papá no puede estar. Bueno, eso es, no sé, creo que pasamos a preguntas. Sí. Sí, listo, Juliana, muchísimas gracias. De verdad que no te he interrumpido porque creo valioso, como esta sesión ha sido en público y ha sido transmitida a través de las redes sociales, que lo vean no solamente los que estamos aquí. Sí. Yo creo que sí hay algunas preguntas incluso en el chat, pero nos vamos un ratito, tomamos el descanso, interrumpimos ahora la transmisión y vamos a tener nuestra siguiente sesión ya solamente con las personas que estamos en el Zoom y ahí salen las preguntas. Excelente, listo. Listo, Gracias. buenas noches, muchas gracias.